Eh, estamos utilizando el programa Graphical Analysis for Windows para hacer el análisis gráfico del movimiento del producto. Entonces, ojo con esto. Esta columna, aquí hay 3 punticos. Hay 3 punticos aquí, que son los que manejan el título y las unidades de la columna. En todas hay 3 punticos. ¿No? Hay 3 punticos. Y arriba, los 3 punticos es para colocar el título de la tabla de datos, ¿ya? O el título del gráfico. Entonces, empiezan dándole clic a los 3 punticos que hay acá. Van a opciones de columna. En opciones de columna, colocan, si aquí le van a cambiar el nombre, usted le puede poner, digamos, a cambiar el nombre, alcance. Si son curiosos, muchos libros le llaman al movimiento en el eje X del movimiento parabólico, le llaman alcance. Y automáticamente aquí se modifica el nombre. Acá, pues lo dejamos como X al cuadrado para que no nos interfiera. Entonces se le coloca X elevado al cuadrado. Recuerden que elevado en esta programación es este símbolo que hay acá. X elevado al cuadrado y unidades de metros al cuadrado. Si usted quiere darle un nombre, porque digamos el experimento no es exactamente este, sino otro que usted va a diseñar en el colegio, pues entonces le da el nombre de la variable aquí. Número de unidades, le voy a poner 2 para que la columna no sea tan grande. Dice que queda con 2 unidades y le dan el nombre. Lo mismo para 3. ¿Ya? Opciones de columna. Bien, vamos a votar de corriente. Vamos a decir altura. ¿Listo? Altura. ¿En qué unidades se mide la altura? En metros. Perfecto. Con un solo decimal no es basta. Y me quedaría altura. Dando clic en la parte superior, puedo modificar el nombre del título. ¿Ya? Entonces ahí en el caso lo dejamos. Ahora, yo quiero de que esta columna del centro, hagan de cuenta que todavía no existe. Vamos a eliminarla, borrar columna. Borramos la columna. No existe la columna del centro. Entonces, la columna que nos hace falta aparece generada de X al cuadrado. Perdón, de la columna X, de lo que llama alcance. Esa es la que se va a generar. ¿Por qué se va a generar? Porque vamos a coger cada uno de esos datos y lo vamos a elevar al cuadrado. Si fuera, digamos, que apareciera de los datos de Y, de la altura, pues tendríamos que pararnos aquí y decirle que genere una columna calculada. Manual significa que usted coge con una calculadora, hace cada uno de los cálculos y la va incorporando manualmente. Pero lo ideal es que usted lo maneje el programa con todos los, digamos, las opciones que elija, lo maneje correctamente. Entonces le damos clic a columna calculada. ¿Qué vamos a hacer? Añadir columna calculada. ¿Cómo llama el nombre de la columna calculada? Entonces, sabemos de qué va a llamar. Usted le puede poner el nombre, alcance al cuadrado, escrito, sí, puede poner. Pero ya nosotros dijimos que llama X elevado al cuadrado. Y las unidades, pues lógicamente, si X está en metros, sería metro elevado al cuadrado. Y ahí tendríamos, ¿ya? Tendríamos insertar expresión. ¿Qué tipo de expresión? Generalmente es la primera, donde hay potencia. A por X elevado a la B. ¿Ya? Esa es la que más se me acerca, porque la otra es logarítmica, la otra es sumando otra variable. ¿Ya? Ustedes analizan cuál. Fíjense que esta que es muy parecida, pero esta es la inversa. A sobre X elevado a la B. Elegimos la primera. Sean muy cuidadosos porque ustedes saben perfectamente cómo analizar las expresiones matemáticas. Entonces, si ustedes saben, analicen cada una de ellas. Fíjense que usted puede graficar en función de una derivada, en función de un logaritmo. Todas estas gráficas las está el programa. Entonces le damos la primera. Como tenemos que elevar a X al cuadrado,
usted lo puede multiplicar por 1, por 2, por 3. Entonces, el parámetro de A únicamente lo dejamos por 1, porque no nos interesa sino de que A, que está multiplicando, AX esté elevado al cuadrado. Le damos ahí, aplicar, y nos aparece automáticamente la cosa. Ahí. Está apareciendo con 3 decimales. Déjenlo con 3 decimales, porque el primer valor es de 3 decimales. 441.6. ¿Quieres en opciones de columna cambiarle el nombre? Le das el nombre que tú quieres. ¿Hasta eso claro? Ahora, acá vamos al gráfico. Tenemos altura contra alcance. Vamos a ponerlo altura contra alcance al cuadrado. Listo. Sabemos de que la función es lineal porque uno de los objetivos de la práctica del laboratorio es linealizar la parábola. Linealizar significa convertirla en una línea recta. Entonces vamos en opciones, herramientas de gráfica, lado izquierdo, herramientas de gráfica. Allí le dan ajuste de curva, ajuste de curva. Usted asume de que esa curva es lineal, ¿ya? Porque estamos graficando y versus x al cuadrado. Si nosotros le decimos de que la ajuste como una cuadrática, el programa se la ajusta, pero ya sabemos de que debe ser lineal. Y le damos a aplicar. Al darle a aplicar, aparece la ecuación de la línea recta. Aquí aparece la ecuación de la línea recta. Y igual a mx más b. ¿Listo? Y si ustedes manejan la parte estadística, estos valores que hay de aquí hacia abajo están dando datos estadísticos, diciéndole la precisión con que se tomaron las medidas. Entonces, cuando las medidas se hacen manualmente, es muy importante la persona que maneja la parte estadística saber qué le están diciendo allí, qué es el RMS. ¿Ya? Bueno, borramos y el gráfico se puede analizar de otra forma. Usted puede decirle, grafíqueme Y versus, digamos, altura versus alcance. ¿Listo? Se le borra la función lineal y automáticamente lo que decía la línea ahora me aparece una función cuadrática. Vengo a la parte inferior y le digo, aquí no hay necesidad de que interpole. La interpolación se da en la línea recta. La extrapolación también. Inter y extrapolar, interpolar y extrapolar cuando las funciones son lineales. Extrapolar es ir mucho más allá, proyectándome con los datos que tengo en el ahora. Interpolar es obtener la mejor línea recta de manera estadística. Es como si, digamos, ustedes tuvieran cómo trazar 10 líneas rectas. El computador le traza la mejor, dejando una cantidad de números por arriba, otra cantidad de números por debajo. Vamos al ajuste de curva. Ah, no, perdón. Alcance, así, ajuste de curva. Decimos de que no es lineal, sino que es cuadrática y automáticamente le aparece una parábola. Entonces le damos a aplicar y aquí le aparecen los datos de la parábola. ¿Listo? Entonces cuando le aparezcan los datos de la parábola, ya le están diciendo, mire, esa parábola es de la forma y igual a ax al cuadrado más bx más c. Y aquí están dos coeficientes a, b y c. ¿Listo? Que usted los puede comparar con la ecuación que tenemos de los proyectiles. El taller de movimiento en dos dimensiones lo vamos a hacer ahora. En este momento vamos a mirar el taller de movimiento uniformemente acelerado. Problema número 3. El problema número 3 nos habla de un cuerpo que se mueve a 40 kilómetros por hora y el cuerpo se detiene y nos daña el tiempo. Entonces, si hay un cambio de velocidad, de una velocidad mayor a una velocidad menor, la aceleración es negativa. ¿Ya? Porque primero, ¿aparece el concepto de aceleración? Sí. ¿Ya? Aparece el concepto de aceleración.
Y la aceleración es negativa porque pasa de una velocidad mayor a una velocidad menor. Cuando sucede lo contrario, que pasa de una velocidad menor a una velocidad mayor, la aceleración es positiva. ¿Listo? Entonces, se aplica el concepto de la aceleración como cambio de velocidad con respecto al tiempo, únicamente con la ecuación en que la velocidad es igual a la aceleración por tiempo más la velocidad inicial. ¿No? Recuerden de que generalmente a esta velocidad se le llama velocidad final porque es una velocidad posterior y esta es una velocidad anterior. Esa es la única ecuación que se utiliza para resolver el problema. Como se tiene el tiempo, se despeja la aceleración. El problema número 4 es exactamente el mismo problema que se resolvió en el salón de clase, ¿ya? En el salón de clase, de un cuerpo que se lanza hacia arriba con una velocidad inicial. Entonces, tomen como ejemplo el caso del ejemplo que se resolvió en la clase. Y aquí se están dando las respuestas. Entonces, si usted tiene la respuesta, tiene el ejemplo del problema que se resolvió en la clase y puede llegar a consolidar los dos, ya no hay problema. Si hay algún inconveniente, me lo consulta, ¿no? Ahora, viene el análisis gráfico del movimiento. Observen lo que nos plantea acá. Tenemos un gráfico de velocidad versus tiempo. Miren de que en este gráfico nos están pidiendo algo muy sencillo. Calculen la aceleración para cada segmento de la gráfica de la figura. Describe el movimiento del objeto durante el intervalo de tiempo. Entonces, describan el objeto de 0 a 4, de 4 a 10 y de 10 a 18 segundos. Entonces, observen. Velocidad versus tiempo. Velocidad versus tiempo. ¿Listo? Entonces, la velocidad es de esta forma. Aceleración por tiempo más velocidad inicial. ¿Qué podemos nosotros describir del trayecto de 0 a 4? De que el cuerpo parte del origen, o sea que la velocidad inicial, ¿sí? Parte del origen no, parte del reposo. En este caso, la velocidad inicial vale 0, entonces lo primero es que parte del reposo. La aceleración, ¿ya? Es la pendiente del gráfico entre 0 y 4. Como es una línea, es una función lineal y está cuadriculado, la pendiente es el valor de A. Se pide encontrar la aceleración para cada trayecto. No hay problema, es la pendiente de esta línea recta. En el trayecto número 2, este de aquí, la velocidad es una constante, por lo tanto la aceleración vale 0. Y en el trayecto número 3, ¿sí? Hay una disminución de la velocidad, porque la velocidad pasa de 8 metros por segundo, ¿sí? De 8 metros por segundo a 0. O sea que si el cuerpo frenó al punto en que su movimiento final es de 0, entonces si hay una disminución de la velocidad, la aceleración es negativa. Es diferente al caso de 0 a 2, que la aceleración es positiva porque hay un incremento de velocidad. ¿Listo? No sino que hagan el análisis gráfico y ya queda listo. La figura 6 muestra la gráfica de la velocidad contra el tiempo para un objeto de movimiento rectilíneo. Calcule la aceleración para cada caso. ¿Qué es la aceleración? ¿Qué es la aceleración? ¿Ya? La aceleración. Entonces, siempre partimos de que la velocidad es aceleración por tiempo más velocidad inicial. ¿Ya? Entonces, siempre la aceleración va a ser la pendiente de la línea recta. Entonces, el primer caso, la velocidad está en 0 los dos, el primer segundo, ¿cierto? El primer segundo la velocidad es 0. ¿Qué significa eso? De que el cuerpo estuvo detenido durante ese tiempo. La pendiente pues también vale 0. Aquí tenemos una pendiente positiva, después una pendiente negativa, una pendiente positiva y finalmente una pendiente 0. Porque la velocidad permaneció igual a menos 4. ¿Ya? Análisis gráfico del movimiento con base en esta ecuación. ¿Listo? Problema número 7. El problema número 7 es el problema que genera complejidad. Complejidad. Yo les voy a dar la oportunidad de que ustedes traten de resolverlo, si no, para que ustedes, digamos, si no, me dicen
Ya me dicen y lo resolvemos por correo. Pero la idea es la siguiente. Dice, un objeto se dejó caer, un objeto que se dejó caer, o sea que él parte desde algún punto por aquí arriba, parte desde algún punto por arriba, y si dice, se dejó caer, o sea que la velocidad de ese punto por arriba es igual a cero. ¿Listo? Es igual a cero. Por allá, en un punto que no sabemos, ¿ya? Que no sabemos. Dice, al pasar por una ventana de 1.35 metros de altura, ¿desde qué altura arriba del borde superior de la ventana se soltó el objeto? Entonces el problema muestra un grado de dificultad. Lo único que nos están dando es la altura de la ventana. ¿Ya? 1.35. ¿Qué otro dato nos están dando? El tiempo que se demoró. Hagan de cuenta que usted sacó la cabeza por la ventana y vio pasar un objeto que venía cayendo. Su ventana tiene 1.35 metros de altura. Y usted lo vio desde que empezó a tocar la ventana hasta que desapareció por debajo. Y el tiempo que se demoró fue 0.210. Ahora, ¿cuántos datos tiene el problema hasta el momento? Ojo, por aquí arriba él partió de un sitio donde dice, desde un punto se dejó caer, pero si inicial de ese punto, cero. Otro dato, la altura de la ventana. Y el tercer dato, el tiempo que se demoró pasando por la ventana. Entonces, si ustedes tienen esta ecuación, y igual a menos un medio de gravedad por tiempo cuadrado, más velocidad inicial por tiempo, más posición inicial. Con esta ecuación, usted puede encontrar, ¿sí?, la velocidad inicial con que llegó a este punto. ¿Por qué motivo? Porque conoce la altura y. Esa altura y es de 1.35. Como es de corrida en dirección negativa o en dirección hacia abajo, entonces y es negativa y con este tiempo, con ese negativo aquí, me va a dar positivo. Este tiempo t también lo conoce, que es el tiempo que se demora el cuerpo pasando por la ventana. ¿Listo? Decimos de que y sub 0 puede ser 0 porque lo ponemos, digamos, ese va a ser el punto de partida, el origen va a ser la parte superior de la ventana, entonces y sub 0 va a ser igual a 0. Entonces decimos 1.35, que es la altura de la ventana, diciendo que es negativo, ¿no? Porque va a ser recorrido en dirección hacia abajo, igual, a menos un medio de la gravedad, que es 9.8, por tiempo al cuadrado. El tiempo es 0.210 al cuadrado, más velocidad inicial por tiempo. Bueno, ya no lo escribes porque no me cabe. El tiempo es 0.210. La única incógnita que me queda aquí es velocidad inicial. Si yo encuentro la velocidad inicial, entonces yo sé qué velocidad traía el cuerpo antes de entrar al borde superior de la ventana. ¿Con qué velocidad inicial fue soltado por acá arriba? Con velocidad inicial cero. Con esos dos datos puedo encontrar desde qué altura venir. Tratemos de formalizar la información que yo les di, a ver si logramos llegar a este resultado. ¿Listo? Vamos. Vamos al problema número 8. Este problema número 8. Este problema es fundamental y es una de las razones por las cuales yo me devolví. Por ese problema número 7, que les dije ahora, y por el problema número 8. Vean a ver. Quiero que nos demos un espacio de tiempo. Vamos a suspender la grabación para que todos hagamos el problema número 8. Problema número 8. Una pelota de racquetball golpea una pared con una velocidad de 30 metros por segundo y rebota con una velocidad de 26. Ojo con esto. ¿Por qué motivo hay pérdida en la velocidad de rebote? Una de las consecuencias, una de las causas por las cuales la velocidad disminuye es porque hay transferencia de energía y la pelota pierde energía en el golpe.
transfiere energía y al rebotar, rebota con menos velocidad. Y eso sucede cuando estamos jugando básquetbol. En el momento en que la pelota cae, generalmente la pelota, si la dejamos caer, no llega hasta nuestras manos en el segundo rebote. Y en el tercero va más abajo, va más abajo, va más abajo, al punto en que se va perdiendo el movimiento. Lo que no sucede con las pelotas de golf. Una pelota de golf nueva es capaz de rebotar por encima de donde partió. Entonces, si está en mi mano, yo la dejo caer, las pelotas de golf pueden llegar por encima, pero porque tienen un caucho, una goma en su construcción que les genera una energía cinética adicional, pero no es del caso. En este caso, la velocidad llega con 30 a la pared y se devuelve con 26, o sea que perdió energía en la colisión. Posteriormente vamos a ver qué sucede. En el racquetball hay una pared en donde la pelota ingresa y después regresa. Decimos, la velocidad de ingreso es 30 metros por segundo. La velocidad de devolución, 26 metros por segundo. Entonces, tenemos una velocidad inicial y tenemos una velocidad final. Y en la pared tenemos un tiempo de contacto. Ese tiempo de contacto es de 20 milisegundos. Ahora, ¿cuál es la función que nosotros debemos aplicar, la ecuación que debemos aplicar para encontrar la aceleración? La velocidad es la aceleración por tiempo más la velocidad inicial. ¿Conocemos la velocidad inicial? Sí, Sí. profe. Desconocemos la velocidad inicial. Vamos a poner de otro color. Conocemos la velocidad inicial. ¿Listo? ¿Conocemos la velocidad final? Sí. Conocemos la velocidad final, que es esta. ¿Conocemos el tiempo en el cual dura la colisión? Sí. Entonces, lo único que necesitamos es despejar esos valores y encontramos la aceleración. Por eso les decía de que en este problema no se deberían demorar. Ahora, ¿cuánto vale la velocidad inicial? 30 metros sobre segundo, por segundo. Recuerden, ciencia sobre segundo. ¿No? Entonces, la velocidad inicial es 30 metros por segundo. Y la velocidad final, 26 metros por segundo. la velocidad final es 26 metros por segundo. Entonces, aquí juega un papel muy importante eh, el sistema de referencia. Ojo con eso. Si estoy diciendo de que la velocidad de ingreso a la pared es 30 metros por segundo, la velocidad de regreso no puede ser 26. ¿Ya? Si yo tomo como positivo el ingreso, el regreso es negativo. Si yo tomo como negativo, como positivo, el regreso, el ingreso es negativo. Entonces, ¿cómo ustedes desean tomar el sistema de referencia? ¿Positivo el ingreso y negativo el regreso? ¿O al contrario? Positivo el ingreso, negativo. Entonces pongamos positivo el ingreso, entonces borremos positivo el ingreso. La velocidad es positiva ingresando y es negativa devolviéndose. ¿Listo? Entonces queda que la aceleración, pues ya no hay dónde escribir, pues queda que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Es así de fácil, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la velocidad final? Menos 26 metros por segundo. Entonces, escribamos aquí, menos 26. Ahorita colocamos las unidades, ¿cierto? ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 30, entonces sería menos 26 menos 30. Dividido entre el tiempo. ¿Y el tiempo cuánto vale? 0,02 segundos. 0.002 segundos. ¿Y por qué 0.02 segundos? No, perdón. Es 0.02. ¿Ya? 20 milisegundos es 20 por 10 a la menos 3. ¿Ya? 20 milisegundos sería 20 por 10 a la menos 3. Y ahora sí, ¿cuánto me daría? Arriba me daría menos 56 dividido entre 20 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Menos 2800.
daría 2.800. Entonces la aceleración sería este valor que tenemos. ¿Ya? Por favor, repitan el problema y traten de comprender. Ahora, ¿por qué les decía que para mí es muy importante que ustedes manejen este concepto? Porque aquí empiezan a aparecer los cambios de velocidad por los signos. Entonces, usted dice, si él va con velocidad de 30, viene con velocidad de menos 23. Si él va con velocidad de menos 30, viene con velocidad de más 26. Y esto generalmente, estos cambios de signo no se tienen presentes. Y si uno no los tiene presentes, le queda mal el problema. Porque es que la velocidad es una cantidad vectorial. ¿Ya? Vectorial. Entonces, si es una cantidad vectorial, se debe describir como un vector. Tiene magnitud y tiene dirección. Si le vamos a dar esta dirección positiva, entonces la dirección contraria debe ser negativa o viceversa. ¿Soy claro hasta aquí? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué la aceleración la cambiamos a positiva? Es decir, arriba Porque menos 56. sí, porque me están pidiendo una aceleración promedio. Eso es como si me estuvieran pidiendo la magnitud de la aceleración. ¿Ya? La magnitud de la aceleración. Entonces me dio negativa Ok. porque, digamos, si usted toma los signos cambiados, le da positiva. ¿Ya? Pero como me están pidiendo la aceleración promedio, es como me estuvieran pidiendo la magnitud. Y la magnitud es el valor positivo del valor que me di. ¿Listo? Profe, o sea que si no nos estuvieran pidiendo la aceleración promedio, entonces sí nos daría negativo, Sí ¿cierto? tendríamos que, digamos, si no nos estuvieran pidiendo ni o la magnitud o el promedio, entonces nos tendríamos que acercar al signo. El problema número 9 y 10 son problemas que deben analizar desde el punto de vista de una caída de una caída en un movimiento, la caída desde un avión, perdón, la caída desde un avión. Resulta que el avión va en esta dirección y él deja caer un cuerpo aquí. Y resulta que el cuerpo empieza a realizar un movimiento parabólico. Y siempre, si el piloto va avanzando y él mirara hacia abajo, ve el paquete en sus pies. Porque él va avanzando y el paquete, como salió con velocidad en el eje X, él va viendo el paquete que estuviera en sus pies. ¿Ya? Porque el paquete salió con una velocidad inicial. Quiero que por favor analicen el punto número 9 y el punto número 10. Ahí están las respuestas. Como son teóricos, solamente lo que ustedes necesitan saber es por qué esa es la respuesta. El problema número 11 lo resolvimos en la clase, ¿lo recuerdan? Que ese nos dio 9.4 metros por segundo. ¿Listo? Nos damos la grabación. De este taller de movimiento en dos dimensiones, los problemas representativos son el problema número 5, que es de una nadadora, y el problema número 6, que es de un generador eólico. ¿Ya? Ahorita lo vamos a analizar en detalle y vamos a resolver como muestra, porque los problemas del 1 al 5 todos son iguales. ¿Ya? Entonces vamos a resolver uno para que ustedes sepan cómo se resuelven los demás. Dice, un proyectil se enciende en t igual a 0 desde el punto O al borde de un acantilado con las componentes de velocidad b sub 0x 90 y b sub 0y 900 metros por segundo. El proyectil se eleva y luego cae en el mar en el punto P. Llegaría. El tiempo de vuelo del proyectil es 225 segundos. ¿Listo? Fíjense que el problema da unos datos, o da muchos datos, ¿sí? De los cuales nosotros no vamos a utilizar. Dice, en la figura 1, la magnitud de la velocidad en t igual 15 segundos. Ojo con eso. A los 15 segundos, ¿cuánto vale la magnitud de la velocidad? Corresponde a. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que
describen el movimiento, lo que Aldemir le decía ahora, las fórmulas. ¿Cuáles son las ecuaciones que describen el movimiento? Entonces, el movimiento horizontal se describe por medio de esta ecuación. X es igual a B sub 0x por T más posición inicial. Esa sería la forma como describimos la velocidad, perdón, la función de posición en el eje. Y Y sería igual a menos un medio de gravedad por tiempo cuadrado más velocidad inicial en Y por T más Y sub 0. ¿Listo? En este caso, asumimos de que el punto origen está donde arranca el movimiento para que X sub 0 sea 0 y Y sub 0 sea 0. ¿Listo? ¿Cuánto vale, cómo se escribe la función de velocidad? Velocidad es igual a velocidad inicial por tiempo perdón, la velocidad es igual a menos gravedad por tiempo más velocidad inicial. ¿Listo? En este movimiento, el desplazamiento en el eje X se hace con velocidad constante. O sea que B sub 0x, este valor que tenemos aquí, va a ser el mismo en toda la trayectoria hasta que la pelota golpee en el punto. O sea que ya tenemos la componente de la velocidad en X. ¿Ya? Entonces B sub 0x, la velocidad inicial en el eje X, es igual a 90 metros por segundo. Necesitamos encontrar la velocidad en Y a los 15 segundos. Entonces, de la última ecuación, encuentro esa velocidad en Y. ¿Cómo la encuentro? ¿Cómo la encuentro? ¿Ya? Evaluando la ecuación en T igual a 15 segundos. O sea, de que empiezan a existir unas ecuaciones que yo no debo utilizar porque el sistema me está, digamos, evaluando una competencia en el cual no requiero de ninguno de los datos que me da el problema. O ninguno no, de muchos datos que me da el problema. No necesito de la ecuación número 1, de la ecuación número 2, sino únicamente de la ecuación número 3. Entonces, cojamos la ecuación número 3 para encontrar la velocidad a los 15 segundos. Porque a mí me están pidiendo cuál es la magnitud de la velocidad a los 15 segundos. Ya conozco la componente en X, ahora debo conocer la componente en Y. Entonces, por favor, me ayuda con esto. La velocidad a los 15 segundos es igual a ¿cuánto? Menos gravedad, 9.8. Por el tiempo, 15. Más velocidad inicial en Y, ¿cuánto vale la velocidad en Y? 900. ¿Cuánto me da todo esto, muchachos? Menos 9.8 por 15 más 900. 753. 753 positivo, ¿cierto? La velocidad en Y a los 15 segundos da 753, ¿listo? Metros por segundo. Entonces, ya tengo la velocidad en X, que es la misma durante todo el recorrido, y ya tengo la velocidad en Y, 753 metros por segundo. ¿Cómo encuentro la magnitud de la velocidad a los 15 segundos? ¿Ya? Por el teorema de Pitágoras. Entonces, la magnitud de la velocidad, encuentro con la raíz cuadrada de 90 al cuadrado más 753 al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? 567. No, 758. Háganla nuevamente, por favor.
758. 758.35. Esa es la respuesta en la A. Bueno, ese es el problema número 1. Resolvemos problemas de forma diferente a lo tradicional. Vean. Un proyectil, problema número 2. Un proyectil se enciende en el tiempo t igual 0 desde el punto O al borde de una acantilado con los componentes de 90 y 200 metros por segundo. Velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. Las velocidades con que arrancan el proyectil se eleva y luego cae en el punto P. El tiempo de vuelo es de 50 metros por segundo. La estructura de la pregunta es exactamente la misma estructura del problema número 1. Si ustedes analizan, es lo mismo, ¿cierto? Pero el tipo de pregunta es diferente. Entonces, vean, la coordenada en X del proyectil, cuando su componente de velocidad en Y es de 160 metros por segundo. Entonces, bueno, ojo con eso. De todas las ecuaciones, la única que vamos a utilizar es la ecuación velocidad igual a menos gravedad por tiempo más velocidad inicial en Y. ¿Listo? Dice, la coordenada en X, o sea que me están diciendo, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? Cuando la velocidad en Y es de 160 metros por segundo. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale X? ¿Y X cómo lo encuentro? Como velocidad inicial en X por tiempo más posición. O sea que se utilizan únicamente estas dos ecuaciones. X sub 0 vale 0. Asumimos de que él parte del origen, entonces X sub 0 vale. Ojo con eso. ¿En qué instante del tiempo la velocidad en el eje Y vale 160 metros por segundo? Esta velocidad que yo siempre he puesto aquí es una velocidad en el eje Y, ¿ya? Porque es la velocidad de subir y bajar. La velocidad con que se desplaza horizontalmente es la velocidad de acá. Esta es la velocidad con que lo hace el desplazamiento horizontal. Entonces, conozco la velocidad inicial en Y, perfecto, la conozco, ¿listo? Conozco la gravedad, conozco el instante de tiempo en el cual la velocidad en Y es 160, sí, lo puedo despejar. Entonces, este tiempo lo puedo encontrar cuando la velocidad en Y vale 160. 160 es igual a menos gravedad por tiempo, más velocidad inicial en Y, que vale 200. Si yo encuentro este tiempo de aquí, estoy encontrando el tiempo, el instante de tiempo en el cual la velocidad en Y vale 160. Y en ese tiempo, lo incorporo en la otra ecuación y encuentro cuánto vale la distancia. ¿Listo? Entonces tratemos de resolverlo entre todos para que le demos un resultado al problema. Entonces pasamos al problema número 3. El problema número 3 es un movimiento clásico de movimiento de los proyectiles. Este movimiento, el problema número 3 plantea lo siguiente. Una niña dispara una flecha desde lo alto de un acantilado. Inicialmente la flecha se encuentra a 85 metros. O sea que estamos a esta altura de 85 metros. Y la niña dispara desde acá arriba. Dispara desde acá. O sea que el movimiento es semiparabólico. Es el movimiento del laboratorio que nosotros estamos planteando. Entonces ya vamos a empezar. Paramos aquí. Ya. Bueno, lo que está planteando es que la niña está a 85 metros de altura sobre el nivel, sobre el piso. Y dispara con un ángulo de 30 grados. 30 grados. ¿Listo? Con una velocidad inicial de 36.5 metros por segundo. ¿Cuál es la distancia? O sea, calcule esta distancia. ¿Ya?
Entonces, este problema sí lo voy a dejar para que ustedes lo miren, porque es un problema clásico de un movimiento en dos dimensiones, porque cumple todo el recorrido. Parte desde este punto de aquí y llega hasta este punto de acá. Apliquen las ecuaciones y traten de resolverlo porque el problema, todos los datos que da, sí se tienen que aplicar. La altura, por aquí la tenemos, la altura 85 metros. La velocidad inicial también la tenemos y el ángulo 30 grados. ¿Listo? Ya no da la grabación. Problema número 4. Un proyectil es disparado desde el origen, como se muestra en la figura. Las componentes de la velocidad inicial son 480 y 84 metros por segundo. La estructura del problema es la misma de los problemas anteriores, a excepción del 3, el de la niña que dispara. Ese es el problema clásico del movimiento parabólico. El proyectil alcanza su altura máxima en el punto P. ¿Verdad? O sea que el proyectil alcanza su altura máxima en un punto por aquí. ¿Ya? Veamos. Ya. Después desciende e impacta la Tierra en el punto Q. O sea que llegaría hasta este punto Q de acá. ¿No? La componente de la velocidad del proyectil en el punto P. Ojo con esto. La componente de la velocidad, la componente en Y. Ojo con eso, la componente en Y de la velocidad del proyectil en el punto P. O sea que cuando el cuerpo alcanza su máxima altura, aquí la velocidad es horizontal. Si usted quiere demostrarlo con las ecuaciones, le tiene que dar. O sea que la componente de la velocidad en Y es igual a C. Únicamente tiene componente de la velocidad. En este caso se está cumpliendo el problema de máximos y mínimos. La velocidad, la altura es un máximo. La altura es un máximo porque me está diciendo que la altura máxima está en el punto P. La altura es un máximo cuando la velocidad de ese punto es cero. Pero ¿cuál de las dos velocidades es cero? Entonces observen, él parte con una velocidad aquí, sería velocidad en X, ojo con lo que va a hacer aquí, velocidad en X, velocidad en Y. A medida que él va subiendo, la velocidad en Y se va haciendo cada vez más pequeña. Y la velocidad en X sigue siendo la misma, al punto en que la velocidad en Y en ese punto es cero. Lo pueden hacer con ecuaciones o lo pueden hacer de una forma descriptiva, de forma cualitativa, como lo acabamos de explicar ahora. ¿Listo? Veamos. En el punto número 5, punto número 5, estos son los puntos que yo les decía que son los representativos del problema. Punto número 5 y el punto número 6. Bueno, en el punto número 5 se plantea el caso de una nadadora. Pongamos el caso de nosotros. Vamos a poner aquí el caso de la vida común y corriente de nosotros. Acá hay un río y el río tiene una velocidad. Esa es la velocidad del río. Pongámoslo de otro color. ¿Ya? Tenemos el río, son los límites del río, y el río tiene un ancho. Supongamos que el ancho permanece siendo el mismo como si el río estuviera canalizado. Entonces, usted se lanza en este punto y quiere alcanzar el otro extremo del río. Entonces, todos sabemos de que si nosotros partimos del punto A, nunca llegamos al frente de donde partimos al punto B. Siempre terminamos llegando al punto C. ¿Por qué motivo terminamos en el punto C? Porque a medida que nosotros avanzamos hacia el frente, el río nos arrastra hacia la derecha. Avanzamos, nos arrastra, avanzamos y nos arrastra. La pregunta es, si yo quisiera salir al punto B, tendría que lanzarme en esta dirección, para que a medida que el río me vaya arrastrando, yo termine en el punto B. ¿Listo? Soy claro con el análisis del problema, del caso que estoy planteando de nuestra vida cotidiana,
antes de entrar a analizar el problema de la nadadora. Si tienen alguna pregunta, la podemos hacer de una vez. ¿No hay preguntas? No, profe. Bueno, entonces, siempre pensamos, ¿por qué el movimiento se considera en dos dimensiones? Porque resulta que yo doy un paso hacia adelante nadando y el río me lleva un pedazo hacia la derecha en la dirección de la corriente. No significa que el movimiento sea uniformemente acelerado. El movimiento es uniforme para la velocidad del río y es uniforme para mi velocidad. ¿Listo? Entonces, ahora sí metámonos con la nadadora. Yo planteo la parte inicial y ustedes resuelven la parte final. Entonces dice, una nadadora de larga distancia es capaz de nadar a través de aguas tranquilas a 4 kilómetros por hora. Esa es la velocidad de ella en aguas tranquilas, 4 kilómetros por hora. Ella desea nadar directo al norte, una distancia de 50 kilómetros. O sea que si va a nadar una distancia de 50 kilómetros, con una velocidad constante de 4 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo permanece en el agua? Tenemos 50 kilómetros, ¿cierto? El ancho de este canal es 50 kilómetros. Si el agua es tranquila, significa que el canal no se está moviendo a una velocidad de 4 kilómetros por hora. ¿Qué tiempo se demora? Entonces nosotros decimos posición igual a velocidad por tiempo. ¿Listo? La distancia que tiene que recorrer es 50 kilómetros. La velocidad es de 4 kilómetros por hora. Entonces, ¿cuánto tiempo permanece en el agua? 12.5 horas. O sea que la nadadora permanece en el agua un tiempo de 12.5 horas. ¿Listo? Tenemos el ancho del canal, 50 kilómetros. Ahora compliquemos el problema, volvámoslo un poquito más complejo. ¿Ya? Tenemos el ancho del canal, 50 kilómetros. ¿Listo? ¿Qué tiempo va a permanecer la nadadora? 12.5 horas. Resulta de que la corriente que fluye en el canal es ¿de cuánto? ¿De cuánto? ¿Qué corriente fluye ahí? De 3 kilómetros por hora. Entonces la velocidad de arrastre del canal es 3 kilómetros por hora. En 12.5 horas, ¿qué tanto alcanza a desplazar a la nadadora? Entonces tenemos 12.5 multiplicado por 3, la alcanzaría a desplazar 37 kilómetros. Ya que la distancia hasta aquí sería 37.5 kilómetros. ¿Dónde saldría la nadadora? Si ella parte de aquí, saldría allá. Nos están preguntando, ¿sí? Nos están preguntando, si ella quisiera salir al frente, ¿cuál sería este ángulo de acá? Entonces ella tendría que salir en esta dirección, en esa dirección, para llegar al frente. Si yo encuentro este ángulo, entonces puedo encontrar la respuesta del problema. Este ángulo yo lo puedo encontrar por tangente. Tangente a la menos 1, ¿de quién? Del lado opuesto, 37.5, sobre la base 150. ¿Cuánto me da ese ángulo? Me daría 36.86 grados. ¿Ya? Más o menos 37 grados. O sea que la respuesta está en uno de estos dos problemas. En uno de esos dos puntos. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Definir cuál de los dos. Ojo con esto. Tenemos que interpretar correctamente cuál es el este, el norte del este, ¿ya? Al oeste del norte, al oeste del norte. Ubiquemos el plano cartesiano y en el plano cartesiano ubicamos las direcciones. La respuesta es o la C o la D, porque ya sabemos de que tangente a la menos 1 de este valor nos da 37 grados. ¿Listo? Da 36.87, pero lo aproximamos a 37 grados.
¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Reanudamos la grabación. El problema número 6 dice generador eólico. O sea que un generador eólico es el que produce corriente eléctrica por medio del viento. No más. ¿Ya? Entonces el viento mueve las aspas al punto en que ese movimiento es exactamente el mismo movimiento que tuviéramos cuando hay una caída de agua y fuera producido por una hidroeléctrica. En este caso, el encargado de mover el rotor es el viento, por eso se llama eólico, un generador eólico. De granja usa un gran propulsor de láminas montado en una torre a una altura de 20 metros. O sea que aquí arriba están las aspas, 20 metros de altura. Cada aspa tiene una longitud de 12 metros. O sea que lo máximo que puede tener acá de altura son 32 metros. Cuando el aspa está en la parte superior. ¿No? Entonces, la longitud de cada lámina de propulsión es de 12 metros. La punta de la propela, o sea que vamos a poner un caso crítico. Resulta de que esta puntita se rompe en el momento en que está en la parte más alta del mundo. Yo no sé si ustedes han notado de que cuando hay este tipo de elementos en el campo, siempre hay unos sitios marcados en donde le dicen, donde dicen los sitios no se acerque, no se acerque. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué no me acerco si está tan lejos de acá? ¿Ya? El asunto va por seguridad, porque si la propela se rompe, o sea, que si se rompe una de estas hélices, como ella está girando, sale disparada. Y si usted está en un punto entre el máximo y la propela, puede causar una accidente letal. Entonces, por eso le dicen a uno, no se acerque de aquí, o simplemente hay una malla alrededor del punto para que las personas no entren. Digamos, y ya si son animales, entonces tenemos que poner mallas porque los animales pues lo saben y se van metiendo solos. Pero si es con nosotros, si son personas, hay avisos de que no entren. Y esos avisos se tienen que colocar a una distancia determinada. Entonces, esa es la pregunta del problema, llevando el problema a un caso de la vida real. Entonces, leyéndolo todo, el problema sería así. Un generador eólico de granja usa un propulsor de 2 láminas montado en una torre a una altura de 20 metros. La longitud de cada lámina de propulsión es de 12 metros. La punta de la propela se rompe cuando se encuentra en la posición vertical. No en la inferior, sino en la superior. Los fragmentos vuelan horizontalmente y caen y golpean el piso en el punto P. ¿Ya? Él puede golpear a la derecha o también puede golpear a la izquierda. Pero si está girando en dirección de las manecillas del reloj, la salida es únicamente en la dirección. Si gira en dirección contraria, va para el otro lado. Entonces, la pregunta es muy sencilla. La distancia desde la base de la torre hasta el punto donde caen los fragmentos es, o sea que encontremos esta distancia. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se resuelve el problema? Ecuaciones que se tienen que utilizar. Y igual a menos un medio de gravedad por tiempo cuadrado más velocidad inicial. ¿Listo? Resulta que el cuerpo parte con una velocidad horizontal. Por lo tanto, la velocidad inicial en y vale 0. Únicamente tiene velocidad inicial en x. O sea que este término desaparece. ¿Ya? Entonces me queda que y es igual a menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Yo puedo encontrar el tiempo de vuelo del fragmento de propela desde donde se rompe hasta el punto P. Sí. ¿Cómo lo encuentro? Si yo digo, o le pregunto a la ecuación, ¿cuánto tiempo se demora mientras y desciende 32 metros? ¿Ya? Porque la altura máxima del punto de donde parte es 32 metros. Entonces, cuando y es igual
es igual a menos 32, el cuerpo está, o la propela, o el fragmento está en el centro. Entonces decimos, menos 32 igual a menos 1/2 de gravedad, que es 9.8, por t al cuadrado. 1/2 de 9.8 es 4.9. Y menos con menos me daría más. Me quedaría 32 dividido entre 4.9 raíz cuadrada es el tiempo de vuelo que se toma el fragmento de propela desde la parte más alta hasta golpear en el punto P. Ya tengo el tiempo de vuelo. ¿Cuánto me daría ese tiempo? Por favor, calculémoslo. Aquí sería 4.9, ¿no? 32 dividido 4.9 y esto raíz cuadrada. Daría 2.55. ¿Cierto? ¿Cuánto fue que le dio a usted? 2.55. Exacto, 2.55. Ese es el tiempo que se demora la propela en llegar desde la parte más alta hasta el punto P. 2.55 segundos. Escribo porque quedó muy mal. 2.55 segundos. Listo. Ahora, ¿cómo encuentro ese desplazamiento horizontal? Borramos porque nos queda espacio y decimos, X es igual a la velocidad en X por el tiempo T. Este tiempo T es de 2.55 segundos. ¿Cómo encuentro la velocidad con que se dispara este cuerpo de acá? Al leer la última parte del problema, nos da una indicación adicional, que es la siguiente. En ese instante, el periodo del movimiento, ¿qué significa periodo? El tiempo que se demora en dar una vuelta es de 1.2. O sea que la propela está girando en esta dirección, en dirección clockwise, o sea, CW, ¿sí? El tiempo en que ella se demora en dar una vuelta es 1.2 segundos. Entonces, ¿con qué velocidad sale disparada la propela? ¿Cuál es la velocidad tangencial? Entonces, ¿cómo encontramos la velocidad tangencial? La velocidad tangencial la encontramos como la velocidad tangencial, que sería igual a la velocidad en X, la encontramos como 2 pi r sobre periodo. ¿Cuánto vale el radio del giro? El radio del giro es el largo de la propela. Entonces, la velocidad en X es igual a 2 pi por el radio, que son 12 metros, dividido entre el periodo, que es 1.2 segundos. Hagamos ese cálculo, por favor. ¿Me ayuda? Y encontramos la respuesta. 2 por pi por 12, dividido entre 1.2. Entonces me daría 62.8. la velocidad en X, 62.8 metros por segundo. ¿Ya? Entonces ya conozco la velocidad en X. Por lo tanto, puedo encontrar el alcance, que sería igual a 62.8. ¿Cuánto fue que me dio el tiempo? 2.55, y entonces me da 160 metros. La respuesta es B, 160 metros. Haciendo como un análisis, una recapitulación del problema, ¿ya? Llevándolo a la vida cotidiana, es por eso que ustedes deben saber calcular hasta dónde llegan los fragmentos en caso de un accidente. ¿Ya? Para eso es que se utilizan estas ecuaciones, para que usted diga, mire, los fragmentos parten de la parte más alta donde hay el accidente y llegan hasta 160 metros. Si el cuerpo está girando en la dirección de la manecilla del reloj, ya usted puede saber cuánto va a demorar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí?